Ok, chicos y chicas, en esta ocasión vamos a ver la sección 14. Recuerden que ya estamos en la unidad 3 y se llama corrientes eléctricas y magnetismo. Así que, sin más que decir, comenzamos. Y dice, corriente eléctrica y magnetismo. Punto 1. Describe, explica y experimenta con algunas manifestaciones y aplicaciones de la electricidad e identifica los cuidados que requiere su uso. Analiza fenómenos comunes del magnetismo y experimenta con la interacción entre imanes. A finales del siglo XVIII, los fenómenos eléctricos se popularizaron en las altas esferas sociales de Europa debido, entre otras causas, a la famosa botella de Leyden, que es esta que tenemos aquí. Este artefacto, inventado por Peter van Musschenbroek en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, consistía en una botella de vidrio llena de agua o de hojas de estaño, rodeada de una hoja también de estaño. En su parte superior se colocaba un tapón con un alambre que hacía contacto con las láminas interiores. La parte exterior del alambre se cargaba eléctricamente y cuando se unía con la capa exterior de la botella mediante un objeto metálico, se recibía una fuerte descarga eléctrica. Uno de los pasatiempos de aquella época era conectar la corona del rey a una botella de Leyden, de modo que si una persona quería tocarla, recibía una descarga. Otro juego consistía en conectar la parte superior de la botella a una joven doncella y la parte exterior a un joven galán. Así, cuando el mancebo besaba a la dama, brotaban chispas con la desagradable sensación de recibir una corriente eléctrica. También era costumbre que varias personas se unieran de las manos y extremidades libres de los participantes. De los extremos tocaban la botella, lo que provocaba un brinco de todos los participantes. Pues sí, porque se les daban toques, ¿no? Respondan en equipos. Inciso A. ¿Qué es una corriente eléctrica y cuál es su relación con la electricidad estática? Bueno, la corriente eléctrica, recuerden que es un flujo de electrones, ¿no? Y la electricidad estática es el movimiento de los electrones al pasar de un cuerpo a otro. Esto cambia de posición y objeto, pero sin que la carga se mantenga en movimiento. Tal y como les había dicho en el caso del foco, ¿no? Que ya ahí ya sigue habiendo un flujo, pero no sigue avanzando. Simplemente la bombilla o el pequeño hilo se calienta y llega a esa temperatura y genera la luz, ¿no? Sería algo como eso. Inciso B. ¿Qué usos tiene la corriente eléctrica? Bueno, la corriente eléctrica es todo, ¿no? Todo lo que conocemos. Computadora, internet, vehículos, aparatos electrodomésticos, tabletas, celulares, cámaras, micrófonos. Todo lo que conocemos tiene que ver con la corriente eléctrica, ¿no? O son los usos que tiene la corriente eléctrica. Inciso C. Construyan una botella de Leyden y verifiquen su funcionamiento. Bueno, eso ya lo tienen que hacer en grupo. Inciso D. Compartan en grupo sus respuestas y resultados. Bueno, en cada grupo harán una dinámica diferente, ¿sale? Conducción, el camino de la electricidad. Bueno, aquí es importante que nosotros hagamos esta lectura. Yo no la voy a hacer porque se trata de no alargar tanto el video. Pero aquí es muy importante porque aquí nos van a decir cuál fue la primera pila eléctrica, llamada también pila voltaica. Y pasando a la página 185, vamos a hacer ahora sí este experimento, ¿no? Que es construir un circuito eléctrico y distinguir entre materiales conductores de la corriente eléctrica y materiales no conductores, ¿sale? Aquí nos dice el procedimiento y nosotros nos vamos directamente al análisis de resultados y conclusiones. Inciso A. ¿Cuál es la relación entre la carga de la pila y los resultados del experimento? Bueno, aquí, ¿cuál es la relación? Si la carga está, la pila tiene carga y los cables están bien conectados, pues el foco va a prender, ¿no? Esa es la diferencia. Si la carga, si por ejemplo, si no está bien conectado o, por ejemplo, la pila no tiene carga, pues no va a encender el foco, le va a costar mucho trabajo, ¿sale? Inciso B. ¿Qué sucedió con el foco con cada objeto que colocaron entre los cables libres? Describan en su cuaderno cada situación. Bueno, si ponemos cosas de metal como una moneda o dependiendo los materiales que hayan elegido ustedes,
van a ser conductores, es decir, en el caso, por ejemplo, aquí de este ejemplo, esta moneda lo que permite es que es un buen material conductor. ¿Qué significa eso? Que los electrones, recuerden que los electrones es la energía negativa, ¿no? Esta energía negativa va a pasar fluidamente. ¿Por qué? Porque este material conductor es el que va a continuar, ¿sale? Y la carga positiva, ¿cuáles son? Los protones, ¿vale? Entonces no nos equivoquemos, lo que aquí pasa son los electrones y acá se van a juntar con los protones y electrones, ya cuando se juntan forman la luz, ¿sale? Pero básicamente lo que aquí nos está preguntando es ¿qué sucede con cada objeto que colocamos? Si es metal, va a ser un buen material conductor y el foco va a encender. Si es plástico o madera principalmente, pues no va a haber un buen material conductor y pues no se va a encender el foco, ¿sale? Siguiente pregunta, inciso C. ¿Observaron alguna diferencia entre el brillo del foco al conectarlo con diferentes materiales? Sí, sí hay alguna diferencia. Dependiendo de la pureza del metal o del material que pongamos, va a ser mejor o peor material conductor, ¿no? Por ejemplo, si ponemos un pedazo de cobre, de estos que traen los mismos cables, que pongamos un pedazo de cobre y lo unamos, pues va a pasar magníficamente. Y en una moneda, pues como hay una aleación de metales, no necesariamente ya es tan puro el metal. Puede ser que prenda, pero no va a prender con la misma intensidad, ¿sale? ¿Por qué? Porque eso precisamente va a afectar que sean composiciones de varios metales, va a perder esa pureza, ¿sale? Inciso D. Comparen los materiales que utilizaron con los que emplearon otros equipos, así como los resultados que obtuvieron. Bueno, eso ya lo tendrían que hacer cada quien en su respectivo grupo para ver qué otros materiales usaron. Inciso E. ¿Qué tienen en común los materiales con los que encendió el foco? ¿Qué tienen en común los materiales con los que no encendió? Básicamente es lo que les decía, ¿no? Los metales va a hacer que encienda el foco, ¿no? Cualquier objeto de metal va a hacer que encienda el foco porque es un buen material conductor. Con los materiales que no encendió, los que no encienden pueden ser principalmente plásticos y maderas. Esos son materiales que no son buenos conductores, ¿sale? Inciso F. ¿Por qué algunos materiales reciben el nombre de conductores? Precisamente por eso, porque permiten esa conducción de los electrones, ¿no? Permiten que sigan su camino, vaya, por decirlo de alguna forma. ¿Qué son los aislantes de corriente eléctrica? Van a aislar, precisamente como esta cinta que tenemos aquí en esta imagen, van a aislar esa energía, es decir, no van a permitir que pase esa electricidad, van a aislar esa electricidad, ¿sale? Precisamente por eso se llama aislantes de corriente eléctrica. Inciso H. En un grupo clasifiquen en conductores y aislantes los objetos que usaron en el experimento. Propongan una definición para estos conceptos. Bueno, eso ya lo tienen que hacer cada quien en su grupo. Discutan también la relación entre carga y la corriente eléctrica. Bueno, la carga es lo que tiene la pila, ¿no? La corriente eléctrica es lo que se va a generar esta luz. Básicamente esa sería esta respuesta del inciso I. Y bueno, ya sería todo por esta página 185. Pasamos a la 186. Aquí es importante que lo lean porque aquí les van a decir qué significa la electricidad, qué es un circuito cerrado, un circuito abierto, una corriente eléctrica, cuáles son los materiales conductores y cuáles son los materiales aislantes. También nos van a hablar de los electrones de valencia, de las corrientes eléctricas. Todo esto es importante para que ustedes se apropien bien de este tema. Recuerden, ustedes tienen que hacer esta lectura porque es muy importante para que ustedes vayan entendiendo todos estos temas de física, ¿no? Sobre todo estos que estamos viendo de electricidad y electromagnetismo. Entonces pasamos a la página 187 y aquí igual, ¿no? Nos dice la corriente eléctrica es el resultado de un flujo de electrones libres que se mueven en una misma dirección. Ya les explicaré poco a poco cómo es esto. Aquí pues tenemos que leer todo esto porque nos va a hablar de la diferencia potencial de voltaje, que es un volt, por qué se le llamó así. Y pasamos a la página 188, ¿sale? Aquí nos dice cómo se puede calcular la corriente. Aquí nos da la fórmula, donde I es la intensidad de corriente, Q es la carga total y T el tiempo, ¿sale? Y nos va a decir
esto, calcula. Vámonos directamente a estas preguntas y dice, punto 1. Cuando decimos carga total, nos referimos a toda la carga que cruza determinada área transversal del conductor. Si este es cilíndrico, como el caso de un alambre, el área es un círculo. Si en un segundo, inciso A, si un segundo cruzan dos electrones por el área transversal de un conductor, ¿cuál es la carga total? Para realizar tus cálculos, considera la carga eléctrica de un electrón es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Que básicamente eso es lo que quiere decir la C. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Pues tendríamos que multiplicar esta cantidad, 1.6 por 10 a la menos 19 por 2. ¿Por qué por 2? Porque dice que si en un segundo cruzan dos electrones por el área transversal de un conductor, ¿cuál es la carga total? Lo multiplicamos por 2 y básicamente nos va a dar 3.2 por 10 a la menos 19, ¿sale? Haciendo esa multiplicación no hay mayor problema aquí. Punto 2. Supón que en un alambre conductor con forma cilíndrica circula una corriente de 2 amperes. Aquí es bien importante, les voy a explicar qué son los amperes, porque ustedes dirán, bueno, estamos hablando de electrones, de carga eléctrica, de carga total, pero ¿qué es un amper? Bueno, para eso vamos a verlo con una pequeña presentación que tengo. Supongamos que este es nuestro cable conductor, ¿vale? Y estos son nuestros electrones, ¿sale? Este es nuestro espacio transversal, es decir, nosotros queremos saber cuántos electrones por segundo pasan en este determinado punto para saber nosotros nuestros amperes. Ahorita les explico qué es un amper. Entonces pasan los electrones, ahí van pasando todos los electrones, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta porque en un cable los electrones siempre van pasando así, porque es un material conductor, ¿sale? Una vez que ya pasaron nuestros electrones, como son demasiados los que pasan, nosotros hacemos lo que se llama un coulomb. Y esto equivale a 6.25 por 10 a la 18 de electrones. Es decir, cada coulomb tiene esta cantidad de electrones, ¿sale? Ahora, cuando nosotros decimos un coulomb, estamos diciendo que un amper es igual a un coulomb. O, si lo queremos decir en electrones, es igual a 6.25 por 10 a la 18 electrones. Es decir, son muchísimos electrones los que pasan por segundo en un cable conductor, ¿sale? Entonces, ¿para eso qué se hace? Pues se pone un amper. Un amper no es otra cosa que los electrones que pasan por segundo en un determinado punto, que es nuestro círculo verde. Es eso básicamente. Entonces, un amper es igual a un coulomb por segundo. O, dicho de otra forma, un amper es igual a 6.25 por 10 a la 18 electrones por segundo que pasan por esta determinada área, ¿sale? Dicho esto, entonces cuando nos dicen, supón que un alambre conductor con forma cilíndrica circula una corriente de 2 amperes, inciso A, ¿cuál es la cantidad de carga que atraviesa una sección transversal del alambre en un segundo? Dijimos que un coulomb, un ampera, ¿cuánto equivale a un coulomb, no? Entonces, 2 amperes, 2 coulomb. Sería eso. La respuesta es 2 coulomb por segundo. Tan, tan. Ya sabemos que es un ampere, ya sabemos que es un coulomb. Esa sería nuestra respuesta, ¿sale? Inciso B. ¿Cuántos electrones la atraviesan en un segundo? Acuérdense que dijimos que atraviesan 6.25 por 10 a la 18. Si nosotros multiplicamos ese 6.25 por 10 a la 18 por 2, ¿por qué? Porque son 2 amperes o 2 coulomb, nos va a dar 1.25 por 10 a la 19. Es decir, esa sería nuestra respuesta en cuanto a los electrones que atraviesan por segundo en ese cable, en ese alambre conductor, ¿sale? Así quedaría básicamente. Y aquí pues ya tenemos que leer todo esto porque aquí nos van a decir los cuidados con el uso de la electricidad, cuánto genera un rayo, cuánto nosotros es lo máximo que llegamos a aguantar porque incluso un rayo es mortal.
Y de ahí pasamos a la página 189, ¿sale? Hacemos este propósito que dice: en esta actividad observarán los efectos de la longitud de una mina de grifo, su resistencia eléctrica y la intensidad de corriente que circula en un circuito. Y nos vamos directamente al análisis de resultados y conclusiones. Inciso A. Sabemos que el foco enciende cuando una corriente eléctrica pasa a través de él. Entonces, ¿qué le sucede a la corriente eléctrica al pasar por la mina? Pues en este caso el grifo o la punta del lápiz es una mina, es un material semiconductor, es decir, que sí permite esa conducción de los electrones, ¿no? Entonces sí se genera esa corriente eléctrica. Eso es lo que sucede al pasar por la mina, ¿no? Es decir, aunque estén un poco despegados como aquí en la imagen, aún así sí va a haber sí va a haber esa conducción de electrones, ¿sale? Inciso B. ¿Qué efectos tiene la distancia a la que colocan los cables sobre la mina en la intensidad de la corriente eléctrica? Pues sí va a afectar, ¿no? Entre más los alejen, va a prender un poco menos hasta que de plano no va a prender nada. Entre más los acerquen, pues obviamente va a haber una mayor conducción de electrones y va a haber una mejor respuesta en cuanto a la intensidad de la luz del foco. Inciso C. Comparen en grupos sus resultados y respondan. ¿La mina del grafito es un conductor o un aislante? Expliquen su respuesta. Bueno, como ya les dije, es un material semiconductor. No es completamente conductor porque sí le afecta, como en el caso de la moneda o de algún metal, pasaba más rápido y la intensidad era más fuerte, pero aquí no es tan fuerte, pero sí sigue existiendo esa conducción de electrones, ¿sale? Esa sería la respuesta. Y de aquí tenemos que ver qué es una resistencia eléctrica y nos vamos a las últimas preguntas. Punto 1. De nuevo en equipo analicen la situación inicial y discutan las preguntas. Punto 2. ¿Cómo hicieron su botella de Leyden? Bueno, eso en cada grupo lo hicieron. ¿Cómo funciona? ¿Cómo comprobaron su funcionamiento? Eso lo tendrían que ver, pero básicamente con que frotaran el cabello de alguien verían cómo funciona esta botella de Leyden, ¿sale? Y ok, chicos y chicas, eso es todo por este video. No olviden comentar, suscribirse y dejar su like. Y sobre todo, muy importante, no olviden que ustedes tienen que ir haciendo todas estas lecturas detenidamente para que no se pierdan de todo el contenido y se apropien bien de él. Porque si ustedes no leen y simplemente copian las respuestas, créanme, no van a aprender nada. Y se trata de que aprendan, porque la física es una de las materias, yo creo que más olvidadas y de las más bonitas que puede haber. ¿Sale? Y bueno, pues nos vemos en un siguiente video. Bye.